van a ver que está redactado desde el sentido común, digamos, o sea, lo van a poder entender a los ejemplos muy claramente, ¿sí? Voy a compartirles mi pantalla. Profe, hágame cojos, ¿quiere? Ya bonito. Sí, 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 sí. Ahí Gracias. lo hago antes de compartir por las dudas. Germán. Uy, no. Ahí está. Gracias. Buenísimo. No, por favor. Compartir. Ahí está. ¿Ahora ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Bueno, esta es la presentación 1. ¿Sí? La primera filmina que vimos, la primera clase, porque me paro en esta filmina para retomar desde ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de los elementos de un sistema administrativo? ¿Sí? Y decíamos que está formado por personas, tareas, tecnología e información. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de el tema de la tecnología, que dimos lindos ejemplos sobre cómo la tecnología cada vez es más predominante en los sistemas administrativos de las organizaciones? ¿Sí? Entonces, en base a estos 4 elementos, lo que vamos a hacer ahora es, de estos sistemas típicos, que la otra vez solamente se los nombré porque les dije que la tercera clase los íbamos a repasar, vamos a tratar de identificar para cada uno de estos sistemas típicos esos 4 elementos, ¿sí?, que está presente en cada uno de ellos. ¿Por qué decimos que son sistemas típicos? Porque se encuentran en todas las organizaciones. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Es más, ustedes van a ver que en el trabajo práctico lo que van a tener que hacer es identificar estos sistemas para poder describirlos. ¿Por qué nos arriesgamos a decir, describan uno de ellos? Porque sabemos que al ser típicos están en todas las organizaciones. ¿Sí? Esa es la definición. En algunas organizaciones van a ser más predominantes que otros, van a ser más importantes, ¿sí? De algunos, por ejemplo, si es bien o servicio, puede ser que sea distinto. Entonces, dependiendo el tipo de organización y lo que haga, va a ser el proceso. O sea, no quiere decir, o sea, no nos confundamos, que no significa que sean todas las organizaciones iguales. Lo que significa es que estos sistemas están presentes en todas las organizaciones, pero no así el contenido. Lo que vamos a ver ahora son ejemplos, vamos a ver elementos que suelen estar, que no significa que estén siempre, ¿sí? Esa es la conclusión de la clase de hoy. Entonces, ahora sí, esta es la filmina que está colgada en el entorno. Yo lo que traté de hacer es, cada sistema, describirlo, resumirlo, digamos, porque en el material está todo, pero para que ustedes se lleven lo más importante, describir el alcance, o sea, ese sistema, cuál es el alcance, describirlo, digamos, acotarlo. Después ver algunos elementos importantes a tener en cuenta y después cómo se desempeña el proceso. ¿Sí? Vamos a ir revisando todos ellos. A medida que tengan alguna duda o se les ocurra algún ejemplo, ¿sí? Me avisan, abren el micrófono y lo charlamos, ¿sí? Así se hace más llevadero. Algo importante que vamos a tratar de ver hoy, vieron en el elemento de información, ¿sí? Que veíamos qué importante y charlamos mucho sobre el poder que nos da la información. Vamos a hablar un poco hoy de los soportes. Vieron cómo en el cursograma nosotros definimos la factura, la orden de compra, el ticket, ¿sí? Como hicimos los ejercicios. Bueno, hoy vamos a ver mucho eso, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema de compras, cuando hablemos de información, bueno, ¿qué documentos, ¿sí? ¿Qué soportes de la información circulan? Eso es algo muy importante. Y otro punto también importante de esta clase es tener presente que el otro elemento de tecnología atraviesa a todos estos sistemas, ¿sí?
Actualmente la mayoría de las organizaciones, todos estos sistemas, estos procesos los tiene informatizado, ¿sí? Como verán, digamos, si bien después ustedes con Germán van a hablar puntualmente sobre tecnología y cómo se relaciona con los sistemas administrativos, es algo que no se puede separar, o sea, no se puede analizar solo, sino que atraviesa ya desde la definición del sistema administrativo está presente la tecnología. Y actualmente, por ahí ustedes van a ver en el libro cómo da ejemplos innovadores de organizaciones con sistemas informáticos. Y hoy por hoy, si uno lo interpreta, sabe que la mayoría, digamos, es la base tener estos sistemas, usarlos a través de un software. Puede ser un software súper tecnológico, puede ser un Excel o puede ser un software libre, pero sí o sí está presente la tecnología. No me refiero a software algo que se haya comprado, sino que estemos usando el internet, la computadora, la digitalización, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces del primero, que es el sistema de compras o de abastecimiento. Así también lo van a encontrar en el material, ¿sí? Entonces, el sistema de compras, ¿cuál es su alcance? Es desde que la organización tiene una necesidad de compra, o sea, que se detecta esa necesidad, hasta que esa compra se efectúa y lo que se compró, la materia prima, los insumos, ingresan a la organización para poder ser utilizados y se registran contablemente, ¿sí? Esto es lo que dice la bibliografía. La parte de registrar contablemente puede ser que algunas organizaciones lleven internamente la parte contable, entonces el sistema de compras va a incluir el registro contable, pero puede ser que el registro contable lo lleve un estudio externo, entonces dentro del sistema de compras no va a estar el registro contable, sino que va a ser un proceso aparte. ¿Se entiende? Bien, entonces, si nos ubicamos en este sistema de compras, imagínense, cualquier persona de la organización, ¿sí?, tiene una necesidad de adquirir algo para su trabajo. Esa necesidad puede estar relacionada al bien o servicio que la empresa vende o puede ser para cualquier actividad diaria. Necesito una resma para imprimir, ¿sí? Necesito un cuaderno, cualquier insumo, o necesito la tapita para la crema de leche. Bueno, son dos tipos de insumos distintos, si uno está relacionado puntualmente a la producción y otro a las actividades diarias, pero los dos, ¿sí?, forman parte del sistema de compras de la organización. ¿Qué es importante acá? Que sucede muchas veces. En los sistemas de compra se suele establecer un límite. Entonces decimos, bueno, si lo que hay que comprar supera los 3.000 pesos, la compra se hace directa, ¿sí? O sea, hay un responsable que tiene una caja chica y esa persona va y compra ese insumo. O sea, si yo necesito, como el ejemplo que les daba, una resma de papel, digamos, el sentido común y profesional nos dice que no debería ser el mismo procedimiento que si necesito comprar un insumo que va a formar parte de mi proceso productivo, ¿sí? Entonces, el sistema de compras lo que hace es poder determinar, digamos, decir, bueno, si tu necesidad es superior a este monto, o vieron, por ejemplo, los que les tocó el caso 3 del cursograma, que hablábamos de insumos críticos, ¿sí? Las organizaciones suelen establecer insumos que son críticos, sobre todo los que pertenecen al proceso productivo. Entonces, si uno necesita de esos insumos, el procedimiento es uno, y si necesita de insumos no críticos, el procedimiento es otro, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Después, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, o sea, yo acá tiré digamos, de todo el material, conceptos claves que tienen que estar presentes en un sistema de compras. ¿Sí? Todavía no estamos hablando de los pasos a seguir, que es la siguiente filmina, sino que acá son cuestiones importantes a tener en cuenta si me toca definir o me toca entender, ¿sí?, un sistema de compras.
Esos insumos, esos bienes, o pueden ser servicios que yo necesito adquirir, ¿sí? Que es la entrada de mi proceso. ¿Qué características tienen? No es lo mismo, por ejemplo, acá yo puse si son frágiles o no, si son perecederos, si son nacionales o importados, ¿sí? Hay, digamos, no es lo mismo comprar un bien que yo tenga que traerlo de afuera con todo el tiempo y los pasos que eso implica, a que si yo lo puedo comprar en cualquier lugar de acá. Lo mismo si es perecedero, ese transporte tiene que ser de una condición distinta, sí, que si no es perecedero. Lo mismo, por ejemplo, la fragilidad de ese insumo, ¿sí? Bueno, lo mismo son, por ejemplo, los atributos básicos del sistema de compras, la cantidad y la calidad que voy a comprar, el plazo de entrega, el precio, ¿sí? El plazo de entrega significa, una vez que yo logro acordar con el proveedor, ¿sí? O sea, cierra mi orden de compra, ahora lo vamos a ver. El plazo de entrega significa, bueno, ese bien o servicio, ¿en cuánto tiempo me lo van a entregar? Por supuesto que es importante porque eso a mí me determina el precio. No es lo mismo un insumo que a mí me lo traigan de urgencia que me lo traigan de acá a 45 días, ¿sí? Pero por supuesto que para poder negociar ese precio yo tengo que saber puntualmente el plazo de entrega que puedo manejar. Imagínense, el responsable de compras adquiere un insumo 45 días tarde porque era más barato. Sí, bueno, era más barato, pero al final tuvimos que parar la producción 45 días porque no estaba el insumo, ¿sí? Entonces, acá volvemos al concepto que hablábamos al principio, en la introducción de la primera clase, de que los sistemas administrativos hay que tenerlos con un enfoque integrador, ¿sí? No funciona un sistema solo, porque indudablemente las entradas de un sistema son las salidas del otro y necesitamos comunicarnos constantemente. Después, por ejemplo, otra característica importante a tener en cuenta, espacio disponible para almacenamiento. Yo tengo que saber qué capacidad tengo en mi depósito, si es, bueno, si es propio o si lo voy a alojar o almacenar en otro depósito para saber qué cantidad puedo alojar, ¿sí? Un concepto que probablemente les suena, por ejemplo, FIFO, ¿se acuerdan? First in, first out, que es la forma en que yo voy a consumir los insumos que tengo. O sea, ¿qué significa? Que yo voy a consumir primero, ¿sí? los insumos que primero entraron. Entonces, eso en que, fíjense que estoy hablando del proceso de producción, o sea, cómo voy a consumir, pero tiene que ver con el de almacenamiento, el de compras, porque cuando compren, ¿cómo lo van a guardar en el depósito? Y lo tienen que guardar en ese orden. Y tengo lugar, ¿sí? Y toda esa logística en el depósito lo tenemos que ver desde el sistema de compras, ¿sí? Después, bueno, como hablaba hoy del plazo de entrega, el momento para efectuar el pedido, ¿sí? Muchas veces un concepto, un concepto que está en esta filmina que es stock mínimo, ¿sí? Ahora después lo vamos a retomar. El momento para efectuar el pedido, vieron que yo les decía que muchas organizaciones tienen su lista de insumos, ¿sí? Que saben si son críticos o no. Bueno, y otro atributo que tienen, o sea, imagínense el sistema, es el stock mínimo o punto de pedido que se llama. ¿Qué significa? Yo tengo X cantidad de producto, del insumo, pero sé que cuando llego a 45 tengo que hacer un pedido, ¿sí? Porque con 45 unidades yo puedo funcionar una semana. Todo ese estudio lo hace el área de compras, ¿sí? Y bueno, por supuesto que es información que se va integrando con otras áreas, porque no es solo decisión del área de compras, pero sí es responsabilidad monitorear el punto de pedido, ¿sí? Y ese stock mínimo, es decir, yo no puedo funcionar con menos de este stock y saber cuántas unidades puedo producir o cuánto tiempo puedo funcionar, dependiendo lo que se venda, con ese stock, ¿sí? Entonces, son muchas las condiciones y los atributos que hay que tener en cuenta para poder planificar la compra de un insumo, ¿sí? Después, bueno, las modalidades de pago se relacionan mucho con lo que les hablaba anteriormente también del plazo de entrega,
¿sí? El proveedor, por supuesto, dependiendo del plazo de entrega, la cantidad, cómo le voy a pagar, ¿sí? Es el precio al que vamos a acordar. Y después algo importante es que muchas veces cuando estas compras tienen que ver con el sector público, ¿sí? Se suele hablar de licitaciones que deben escuchar porque es algo muy habitual. Por ejemplo, las obras se hacen licitaciones. Hay muchos tipos de licitaciones, ¿sí? Lo que tiene es un pliego donde se especifican todas las condiciones para efectuar esa compra y el proveedor que asume que está en condiciones de cumplirla se presenta, ¿sí? Tiene un nivel de transparencia mayor. ¿Se acuerdan que hablábamos en la primera clase algunos atributos de los sistemas administrativos? Uno es la transparencia, y yo les decía que estaba muy relacionado con la parte pública. Bueno, acá surge ese tema en las licitaciones, ¿sí? Porque, digamos, si vamos a una organización, no estamos obligados a comprarle al más barato para nada, digamos. Puede haber otras características, como todas estas que les nombré, que tengan que ver, que influyan a la hora de la selección. En cambio, en el sector público, como digamos, los insumos y el dinero tiene que tener otro manejo porque no es nuestro, yo no soy de la parte pública, digamos, no es de ellos, tienen que realizar otros procedimientos para ser transparentes en el uso de esos recursos, ¿sí? Por eso, en los sistemas de compras públicos se suele hablar de licitaciones, la mayoría de los casos, ¿sí? Hasta acá alguien que quiera decirme algo que se les ocurra. La clase de hoy va a ser así, bastante, debería ser bastante hablada porque es mucho de ejemplos, ¿sí? ¿Cómo van hasta acá? ¿Me entendieron algo? Sí, profe, Sí, se profe, entiende. claro. Bien, buenísimo. Digamos que todo esto que les estuve comentando recién, está presente siempre, porque acuérdense, el sistema de compra es un sistema típico de cualquier organización, ¿sí? Como les digo, algunas organizaciones, por ejemplo, son todos los insumos nacionales, ¿sí? Otras siempre pagan a 60 días. Otra, por ejemplo, si es privada, ya no tiene licitaciones. O sea, después, cada organización va jugando con todos esos atributos y los va combinando. Pero digamos, un sistema de compras, de esto va a hablar seguro. Un responsable de compras de todos estos temas van a hablar. Entonces, ¿para qué les dejamos estas ideas? Para que ustedes después, cuando tengan que relevar en la organización que eligieron para el TP, cuando el responsable de compras, si vamos al caso que eligen les hable de plazo de entrega, ustedes se puedan ubicar y decir, bueno, estamos hablando acá. O cuando me digan, no, porque yo en el depósito no tengo capacidad, entonces calculo el stock mínimo. Bueno, que ustedes puedan, digamos, ubicarse y entender de lo que les está hablando, ¿sí? Entonces, si ahora vamos a un sistema de compras habitual, hay algunos más largos y otros más cortos, ¿sí? Surge lo que estábamos hablando recién del stock mínimo. O sea, vieron que decíamos, el alcance del sistema de compras inicia cuando se detecta la necesidad. ¿Cómo se detecta la necesidad? Puntualmente, uno de los casos es el stock mínimo, ¿sí? Me dispara una alerta y me dice, de tal, tal y tal insumo, tenés el piso, ¿sí? Necesitamos generar una compra para aumentar este stock, ¿sí? Todos estamos de acuerdo, o sea, todos, stock, la palabra stock, todos sabemos. O sea, stock es si yo hablo de inventario, ¿sí? De la cantidad física que tengo de un producto, de un bien. Eso puede ser un insumo que yo use como materia prima para producir, ¿sí? O puede ser algo que yo revenda directamente. Ese es el stock. O sea, cuando a mí me hablan de stock, depósitos y stock, estoy hablando de inventario, control de inventario. Ese stock mínimo, como les decía al principio, generalmente las organizaciones tienen un sistema informático que esas alertas se generen automáticamente, ¿sí? Es decir,
para vender, ubíquense en toda la organización, por más que estemos hablando de compras. Yo cuando voy a vender, previamente tuve un proceso de producción, ¿sí? Y ahí consumí insumos. Entonces, yo, por ejemplo, para hacer un dulce de leche, necesité una fórmula que se le llama. Esa fórmula tiene leche, azúcar, un pote, una tapita metálica, una tapa, todos esos insumos para que yo luego los pueda vender, ¿sí? Entonces, cuando yo produje una unidad, vamos a hablar en lo mínimo, una unidad de dulce de leche, ¿sí? Di de baja 5 insumos, ¿sí? Algunos pueden ser críticos y otros no. No vamos a comparar la tapa del dulce de leche con la leche que usé para el dulce de leche, ¿sí? Volvemos a la filmina anterior. Entonces, la fórmula de mi producto, del servicio, del sistema de producción, que ya lo vamos a ver, consume insumos. Entonces, cuando consume, da de baja stock. Yo tenía 1000 litros de leche en el silo y cuando hice un pallet de dulce de leche me quedé con 800 litros, ¿sí? Cuando consumí 200 tapas, de las 1000 que tenía, bajé 200 tapas. Entonces, automáticamente los sistemas informáticos van haciendo eso, ¿sí? Una vez que terminé la producción, di de baja el stock. Cuando los productos de esas fórmulas que usamos para la producción llegan al stock mínimo o punto de pedido, se dispara una alerta. Ahora, si yo no tengo sistema informático, esto pasa igual, lo controlo igual, por supuesto, manualmente, ¿sí? Entonces, a lo mejor, esto insume una persona que esté todo el día controlando con una planilla y el sistema informático lo va a hacer automáticamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces ahí surge la necesidad de la compra. Después se verá, sí, o sea, piensen a nivel organigrama, perdón, a nivel cursograma. Piensen en un rombo, ¿sí? De decisión. Si ese insumo es crítico, ¿sí? Va a ir para un sector y si no es crítico va a ir para otro. O si es menor a un determinado monto, se va a comprar directamente, se habla con el responsable y si no, sigue por otro lado, ¿sí? Contemplen esas situaciones, que seguro después en las organizaciones lo van a ver. Entonces, una vez que yo tengo la necesidad, se procede a realizar, a pedir, digamos, una cotización, ¿sí? Emito un pedido de cotización. Fíjense que ahí tenemos un documento. Anteriormente también podríamos haber tenido un documento, porque yo les podría decir, yo soy del área de producción, ¿cómo aviso que necesito algo? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, uno de los documentos que se puede utilizar es un pedido de orden de compra. Yo necesito esto, es una necesidad. Ese pedido de orden de compra, después se va a generar un pedido de cotización. Es decir, yo le voy a enviar a determinados proveedores que necesito esta cantidad para este plazo de entrega, ¿sí? Que me lo entreguen en tal lugar, con todas las condiciones que yo necesite para que ellos me puedan cotizar. Ellos me van a devolver a mí esa cotización. Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que no todos son iguales, no todos los sistemas? Yo tranquilamente podría decir, este insumo yo siempre se lo compro a este proveedor, no le pido una cotización, tengo una compra directa, ¿sí? Entonces, fíjense acá que yo les decía, imagínense el cursograma como un rombo de decisión, podríamos tener muchísimas variantes, ¿sí? Podría ser, si lo que necesitas comprar es menor a X monto, va para un lado, va a la compra directa. Ahora, si el insumo es crítico, va a ir para otro sector que ya vamos a ir viendo. Si el insumo tiene un solo proveedor, porque no te lo vende otro que dice, aplica la compra directa. Ahora, si tenés más de 3 proveedores, vamos a pedirle una cotización, ¿sí? Y vamos a elegir de acuerdo a la respuesta de los 3, la combinación de factores, a cuál le compramos, ¿sí? Entonces, le mandamos el pedido de cotización, nos lo van a responder. Y ahí vamos a seleccionar el proveedor, pero fíjense que hasta ahora no compramos. El responsable de compras tiene que saber de cuánto tiempo dispone para hacer todo eso.
indudablemente, si yo necesito ya un insumo, no voy a poder enviar tanta cantidad de cotizaciones y esperar tanto tiempo, sino que te la mando y me la respondes hoy. Eso es muy habitual en las organizaciones. Esta orden de compra tiene este pedido de cotización tiene una fecha de necesidad, ¿sí? Y me la tienen que responder en esa fecha, si no, ya quedas descalificado, ¿sí? Muchos sistemas informáticos, o sea, van a ver que yo les relaciono mucho con sistemas porque es lo que hago, digamos, por eso por ahí me resulta amigable dar estos ejemplos. Muchos sistemas lo que tienen es que les envías la pedido de cotización y el proveedor te contesta sobre el mismo sistema. Porque si no, ¿qué pasa? Yo te mando el pedido de cotización, vos me lo devolvés y yo lo tengo que cargar para que después alguien lo pueda analizar. Hoy por hoy ya hay muchos sistemas en donde el proveedor carga en tu mismo sistema de gestión. ¿Sí? O sea, yo te doy un usuario y contraseña y vos cargame. Y a mí ya me van a aparecer todos los proveedores que están respondiendo sobre una necesidad de compra. Entonces, fíjense cómo con esos detalles la compra es mucho más ágil. Fíjense, ya gané tiempo en que el sistema me avisa cuando tengo un stock mínimo de algún insumo. ¿Sí? Y le mandé a través del sistema las cotizaciones al proveedor y me las está respondiendo por el sistema. ¿Sí? Entonces se va autogestionando todos los datos. Yo lo único que hago después es decidir, pero no tengo la carga operativa, ¿sí? De tener que decir, este proveedor, porque piensen que puede haber compras, ¿sí? De 100 renglones y puedo tener, no sé, 10 proveedores. Entonces toda esa carga manual la puedo ir automatizando. Y como ahí la tecnología juega tan fuerte en el sistema administrativo, ¿sí? Digamos, profe, que vos pones todos Sí, los requisitos y gracias a esos requisitos te aparecen todos los proveedores que los cumplen. digamos. O sea, vos vas a poner en la orden o sea, en el pedido de cotización todo lo que vos necesitas, pero vos vas a tener que elegir a qué proveedor se lo querés mandar, ¿sí? Podrías tener parametrizado de decir, bueno, por ejemplo, estos productos, ¿cuál es mi proveedor habitual? O sea, si yo necesito esto, ¿a qué proveedor se lo compro? O, por ejemplo, algo que se hace mucho en el sistema de compras es, en X cantidad de periodo de tiempo, dependiendo de cada organización, se evalúan los proveedores. Entonces yo digo, yo la última vez, este tornillo se lo compré a Tomás. Y digo, en criterios, digo, bueno, no, Tomás me lo entregó tarde, ¿sí? Era de 9 milímetros, me lo trajo de 8, se lo tuve que devolver, ¿sí? Bueno, así muchos criterios, no, para mí tiene un 7. Entonces, ¿yo qué digo? Todos los proveedores que mi última evaluación sea menor a 8, ni me los ofrezcas. Claro, claro. Entonces, cuando yo pida el tornillo, Tomás ni me va a aparecer, porque la última vez su evaluación me dio mal, ¿sí? Todo eso con los sistemas se puede agilizar. Entonces, vos decís, bueno, el año, por ejemplo, pasan 3 compras, te castigo. 3 compras no te voy a comprar porque tu evaluación me dio mal. La cuarta ya te reactivo, ¿sí? Y me volvés a aparecer a la lista. Pero digamos que yo tengo que cruzar los productos, ¿sí? Los insumos que necesito con los proveedores y ver a quién le voy mandando. Ese cruzamiento se puede hacer automático. Previamente yo tengo que haber dicho, bueno, Tomás vende tornillo, vende bulones, vende todo lo que vende. Tengo que cargarlo. ¿Me explico? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, una vez que elijo el proveedor, le voy a emitir la orden de compra. La orden de compra sí es un documento formal, o sea, actúa como un contrato en donde vamos a establecer qué cantidades, ¿sí?, van a participar de esa orden de compra, el plazo de entrega, cómo se va a pagar, dónde se va a entregar. O sea, la orden de compra es un documento formal, ¿sí?, que origina una obligación tanto del proveedor de entregar todo lo que está en la orden de compra, como de la persona que la emite, o digamos, organización que la emite, de pagarla en tiempo y forma. ¿Sí? O sea que podemos en un sistema de compra, puede no haber pedido de cotización, puede no haber pedido orden de compra, pero lo que sí o sí va a haber es una orden de compra, porque es el documento que formaliza. ¿Sí? Alguna orden de compra va a ser un formulario a lo mejor hecho en un Excel,
con una plantilla y otros lo van a emitir por un sistema, te van a mandar un mail de respaldo, lo van a imprimir y archivar en 3 carpetas, ¿sí? Pero siempre la orden de compra es el documento genérico de este sistema. Bien, entonces hasta ahí, personas intervinientes. Quien detecta la necesidad, el sector de compras porque hace toda esta gestión y el proveedor, ¿ok? Una vez que esa orden de compra se cumple el plazo de entrega, si tenía que pagarle un anticipo se lo pagué, todas las condiciones, ingresa la mercadería. O sea, yo tengo que ahora recibir esa mercadería. Y acá vuelve a surgir otro documento, que es la orden de recepción. Que esta orden de recepción a mí, ¿qué les parece que va a afectar acá con el stock mínimo? ¿Qué relación tiene? Lo incrementa. Exacto. La orden de recepción aumenta el stock. Porque fíjense acá, ¿qué va a pasar? Bueno, acá no lo noté, pero pensemos en este sentido. El proveedor a mí, ¿qué me va a mandar? ¿La mercadería con qué documentos se imaginan ustedes? Mira, La factura. ¿Y qué más? Un remito. ¿El remito? Exactamente. Perfecto. Entonces, ¿la factura qué quiere? ¿A qué lado va? A lo que hablábamos hoy, la parte contable. Me va a decir, son 1.000 pesos. A un IVA al 21%. ¿Sí? Voy a tener toda esa parte. Y es lo que le voy a pagar. Y el remito es donde me va a decir, bueno, esos 1.000 pesos a la factura son 10 insumos. ¿Sí? Tenés 3 de este, 2 del otro. Ese remito es el que a mí me aumenta la mercadería, me aumenta el stock, ¿sí? Y es el que yo voy a controlar y voy a decir, a ver, 2 cajas, a ver, y físicamente cuántas ah, sí, las 2. Ah, no, mira, esta está rota, llévatela y tráemela después. El remito es el que acompaña la mercadería. ¿Por qué hago este hincapié así tan importante? Porque estos 2 elementos de soporte de la información se pueden dar en distinto espacio, digamos, temporal. Por ejemplo, te mando la mercadería y después te la cobro. O al revés, te cobro la mercadería por anticipado, pagame la factura y después te envío la mercadería. ¿Sí? O se pueden dar juntos. Te llevo la mercadería con el remito y en el mismo momento me pagás y te doy la factura. O sea, las dos cosas juntas. ¿Se entiende? Esto lo vamos a ver acá en compras y en ventas desde el otro sentido. Pero es fundamental que entendamos que la recepción de la mercadería con la facturación, que es la parte que va a la parte contable, que es lo que dice abajo en su diario de compras, puede darse al mismo momento o no. ¿Se entiende? Después, hilando más finito, pero no es ámbito de esta materia, hay muchas cuestiones contables que nos dicen hasta cuántos días yo puedo emitir la factura del remito, ¿sí? No es que yo puedo estar un año sin haberla emitido. Si es producto o servicio, eso va variando. Es solo para que lo sepan, ¿sí? Lo importante acá es que ustedes identifiquen que hay 2 elementos para cerrar el sistema de compras, ¿sí? Que es la factura y la orden de recepción, que se pueden dar en el mismo momento o no. Pero que lo que a mí me influye para el stock mínimo es la orden de recepción que me va a incrementar el stock, ¿sí? Después, por supuesto, ¿qué más puede pasar? Si era un insumo crítico, pensemos, si era un insumo crítico, la recepción no va a ser igual que si era un insumo no crítico. Vuelvo al ejemplo de la resma. Necesito una resma, voy a la librería y la compro. No le hago ningún chequeo a la resma. O sea, me la dieron, veo que es una resma, que no me dieron otra cosa, y la pongo en la impresora, ¿sí? Ahora, si con el ejemplo que teníamos antes de la leche, me viene un camión con leche y yo no lo meto en el silo, como metí las hojas de la impresora, ¿sí? Voy a tener un montón de análisis y de situaciones previas a incorporar, a decir, sí, este insumo está ok y yo lo puedo aceptar en mi empresa. Entonces ahí, si seguimos hablando, vemos que la orden de recepción, ¿me aumenta el stock? Sí, pero directamente no. Porque yo ya recibí la leche en mi planta. Tengo la orden de recepción, pero no me aumentó el stock todavía. ¿Por qué? Porque en el medio, ¿sí? Tengo un momento en el que yo tengo que decir si eso que recibí está bien para que
está ok con los parámetros de mi empresa para poder incorporarlo al stock, ¿sí? Bueno, yo por ahí les decía este ejemplo de la leche que en realidad no se ve porque la tengo en el camión, pero muchas veces con algunos insumos, por ejemplo, no sé, hablemos de las tapitas que les digo. Las tapitas para, no sé, un yogur o las tapas no las plateadas, sino las de plástico que van a hacer la crema de leche. Esas tienen un análisis que es visual también, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo miro y digo, sí, esto está bien, es lo que yo pedí. Y después pasa un control más de laboratorio, donde van a decir, sí, es la de 10 centímetros, porque si me la trajiste de 11, no me sirve, y si me la trajiste de 9, tampoco. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos la orden de recepción y un tiempo, para algunos insumos, un tiempo donde me va a impactar en el stock, ¿sí? Dependiendo qué tipo de insumo es. Bien, hasta acá Profe, estamos. Sí, sí, eso puede Martín. ser, sí, de acuerdo al grado de integración que tenga la empresa con los proveedores, también muchas veces pasa que se hace previamente ese control. Por Algunas empresas ejemplo, directamente, ajá, yo conozco un caso de una fábrica de pintura que le vende pintura a las empresas que fabrican colectivos, y ajá. la misma empresa que fabrica los chasis del colectivo va al laboratorio de la pinturería y hace las pruebas antes de comprarle la pintura para evitar esa demora. Entonces, una vez que le llega el pedido, ya saben que está bien. Perfecto, sí, ese es un buen ejemplo. Digamos, se hace este control previo. Seguramente cuando les llegue algún control deben hacer, pero no tanto tiempo como el que hicieron antes en la fábrica. Sí, está bueno el ejemplo. Bien, hasta acá vamos con el sistema de compras. Sí, profe. Bien. Bueno. Sí, y algunos, digamos, ya fui hablando de otros, pero vamos a ir repasando. Pasamos ahora al sistema de producción, ¿sí? Fíjense, el alcance dice, los insumos que incorporamos con el proceso de recién, con el sistema de compras, ahora en este proceso se transforman en bienes o servicios, ¿sí? Hace un tiempo ya, y bueno, en la bibliografía también lo nombra, por ahí el sistema de producción se relaciona mucho con bienes, o sea, producción de bienes, y el de servicios se suele llamar servucción, ¿sí? Está aceptado la palabra servucción. Pero habitualmente cuando se dice sistema de producción, abarca bienes y servicios, ya de por sí. Entonces pensemos acá en bienes y servicios. No solamente, por ahí siempre es más fácil el ejemplo en el que una máquina transforma algo, pero pensemos muchas veces cuando la persona, ¿sí?, ofrece un servicio, por ejemplo. Ahora vamos a ir viendo. Entonces, fíjense, cosas a tener en cuenta en un sistema de producción. El flujo de producción, si es continuo o intermitente, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? La fábrica que está trabajando, ¿sí? Ese proceso a las máquinas, ¿es continuo? O sea, ¿yo todo el día hago el mismo producto? ¿Sí? ¿O es intermitente? Que se relaciona mucho, tiene que ver con la parte de la capacidad de la planta, ¿sí? Ustedes deben haber escuchado la palabra capacidad ociosa, ¿sí? Es decir, la fábrica está trabajando al 100%, o sea, ¿están todas las máquinas funcionando? Habitualmente no, por una cuestión de logística, de que las máquinas, ustedes saben que hay que mantenerlas, limpiarlas, ¿sí? Si yo en una máquina estoy produciendo, no sé, un queso y tengo que cortar para elaborar otro queso, si bien es queso, o sea, el producto final es el mismo, como lleva otros ingredientes, yo tengo que parar, limpiar y volver a arrancar. Ese tiempo lo tengo que considerar porque es tiempo que esa máquina no está funcionando y la tengo que parar sí o sí. Y a su vez, si es, por ejemplo, un producto de estacionalidad. Cuando hablamos de estacionalidad, a mí el ejemplo que más me viene es el helado, ¿sí? Las fábricas de helado no producen todo el año de la misma manera, por una cuestión lógica de que en verano, primavera-verano, se consume mucho más, entonces la producción es mucho más alta, ¿sí? Por eso vieron que hay muchas empresas de helados que empezaron a fabricar otros productos,
¿sí? Pizzas, por ejemplo, porque en ese tiempo de estacionalidad que tenían, con esa capacidad ociosa, podían fabricar otros productos en este caso, ¿sí? ¿Para qué más me sirve todas estas cuestiones en un sistema de producción? Porque yo tengo que saber qué días voy a trabajar. ¿Todos los días? ¿Voy a pagar horas extras? ¿Voy a trabajar de noche? ¿Fabrico las 24 horas? ¿Algunos productos los tercerizo o alguna parte de mi sistema productivo está tercerizado? ¿Sí? Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con este proceso, este sistema de producción, ¿sí? Así que si lo llegan a elegir, van a ver que todas estas cuestiones empiezan a funcionar, a sonar, digamos, en la conversación. Volviendo, por ejemplo, a la industria láctea, un caso que me gusta porque es súper claro, ¿vieron el queso azul, el Roquefort? En esa máquina que se produce ese queso, no se puede producir otro queso, ¿sí? O sea, cuando vos tenés la máquina para el queso azul, solo queso azul, no la podés mezclar por los hongos y los ingredientes que lleva. Entonces, esa máquina cuando está parada, o si vos decidís en un momento del año no hacer queso azul porque no la vas a fabricar, esa máquina queda parada, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando yo voy a decidir fabricar un producto, esas cuestiones, por ejemplo, tienen que ver para definir mi sistema de producción, para cuando yo lo tenga que planificar, ¿sí? Y después, me gusta el punto de abajo, sobre todo para su generación que lo tiene muy presente, el tema de la seguridad, y fíjense para el ecosistema. Sí, o sea, ya los sistemas de producción se planifican y se piensan teniendo en cuenta el ecosistema y toda la parte de responsabilidad social y empresaria, de contaminación, ¿sí? Que años atrás, y a lo mejor para ustedes ahora es obvio, años atrás no se tenía en cuenta, o por ahora también algunos. Y hoy por hoy, para diseñar y planificar un sistema de producción, es muy importante que esa seguridad, no solo de la organización y de los empleados, que es básica y obligatoria, ¿sí? También se tiene en cuenta el ecosistema, la parte de residuos, contaminación, ¿sí? Bueno, entonces, si vamos a hablar de... Sí, Karen. En el caso de una empresa o de una organización que sea de servicios, ¿el Sí. flujo de producción y la capacidad se vería medio unido por que las horas que ofrece el servicio o cómo se identificaría bien eso? Está buena tu pregunta. Ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta son las personas. Los servicios siempre tiene mucho de personas. Entonces, ¿cuántas horas trabajan esas personas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una planta vos sí vas a poder tener turno mañana, tarde y noche. Probablemente si tenés, no sé, un servicio de consultoría, no lo puedas tener, porque está muy relacionado con la persona, por ejemplo, que hace ese servicio. No puede trabajar 24 horas. Ahora, una fábrica sí, porque como mayoritariamente es la máquina lo que trabaja, pueden ser distintos operarios que vayan, digamos, trabajando la máquina. Entonces ya la capacidad de la planta, que no sería planta, sino que sería de los recursos, es limitada en cuanto a los servicios, ¿sí? Y después, sí, la primera clase también lo hablamos bastante, ¿se acuerdan que era la eficiencia y la eficacia de cada persona? ¿Sí? Ahí es más difícil medir. Yo sí te puedo decir, una máquina hace 1000 cajitas o 1000 tornillos por minuto. Una persona, yo no sé cuántos llamados puede tener. Puedo tener un estimativo, pero no va a ser igual. Entonces, por ahí los servicios, este sistema de producción, si bien se define y todo normalmente, pero tiene otros condimentos, ¿sí? Está muy atado a la persona. Y cada persona, digamos, si bien uno puede establecer parámetros, es distinto. O sea, lo que a vos te lleva a resolver un problema, a otro le lleva distinto. Por ejemplo, donde yo trabajo, que tenemos un área de soporte, o sea, el cliente tiene dudas o una capacitación o lo que fuese y nosotros respondemos. El sistema está definido, pero yo, digamos, a lo mejor una duda que yo ya la respondí 5 veces, entonces la sexta la respondo rapidísima, pero a otro compañero, si le pasó la primera vez, va a demorar 3 horas.
Entonces es muy difícil planificar y decir, ah, bueno, yo hoy voy a hacer todo esto. Y no, porque no sé cuánto me va a llevar, digamos. Es un poco más dinámico en ese sentido. No sé si te respondí, Karen. Hablé un poco en general. No, sí, o sea, como que estaría relacionado, por ejemplo, en la cantidad de empleados que tengas, de las personas que van a estar Mm. ofreciendo el servicio y de las horas que más o menos en total sumen, ¿no Exacto. es cierto? Exacto. Lo que se suele hacer es tener unidades estimadas. O sea, yo sé que aproximadamente este tipo de situación nos lleva tanto tiempo. O sea, porque hay un promedio. Yo no puedo estar 5 horas resolviendo algo que en promedio lleva 1, porque ahí estoy haciendo algo mal, digamos. Obviamente que se controlan esas cosas en la parte de servicios, porque si no, o vamos al caso, no sé, un call center. Imagínate que yo estoy hablando con un socio 1 hora y media y lo único que quería hacer era cambiar el domicilio, porque le llegaba mal la boleta y estuve 1 hora y media hablando. Y eso, digamos, es un desvío. Eso se mide. Pero a lo mejor a uno le lleva 5 minutos y al otro 10. Y bueno, sí, es el doble. Pero podemos estar en un promedio aceptable. ¿Sí? Entonces vos vas relacionando la cantidad de personas con las horas y tenés siempre un estimativo de tareas habituales, cuánto te puede llevar. Y vas monitoreando eso, decir, bueno, esto está aceptable y esto tiene un desvío que no, algo pasó. Pero es mucho más difícil que, como te digo, esas son 1000 tornillos en tantas horas, porque salvo que se rompa la máquina. Bueno, entonces, pensando en un sistema de producción, acá está hablando de productos, pero pensémoslo también en servicios, como hablábamos recién. Tenemos la mano de obra, la maquinaria y la materia prima, ¿sí? Porque acuérdense, lo que vamos a hacer es transformar esos insumos, esa materia prima, la vamos a transformar con la maquinaria, esa maquinaria la va a operar la mano de obra y se va a obtener un producto distinto al que ingresó. Si lo pensamos en servicios, ¿sí? La maquinaria no existe, sino que muchas veces es el humano trabajando esa información, por ejemplo, ¿sí? Pero la mano de obra y la materia prima muchas veces es información, es un insumo, ¿sí? Esas cuestiones siempre están en el proceso productivo. Habitualmente, actualmente, digamos, en las industrias, en una planta industrial, la mano de obra que opera maquinaria cada vez es menor, ¿sí? Porque las maquinarias actualmente van operando solas, ¿sí? En los robots. Antes, por ejemplo, ¿qué pasaba? El final de línea de un proceso productivo, había un operario que envasaba, armaba, agarraba los tarritos, los ponía en la caja, envasaba y seguía, ¿sí? Hoy eso lo hace un robot. Y así, algunas tareas manuales, las maquinarias, digamos, se van reemplazando por robots, ¿sí? Máquinas, equipos, ¿sí? La mayoría de las personas que se ven en las plantas en un sistema de producción son, como les decía, las de mantenimiento de los equipos, pero no operando las máquinas, sino que las máquinas ya van operando solas. Este sistema de producción, recuerden, lo encaramos en cualquier tipo, o sea, puede ser en una pyme que arrancó ayer y sí, a lo mejor no tiene máquina, lo hace todo manual. A lo mejor revuelven el dulce de leche hasta que esté de punto y lo envasan ellos. Y si vamos a otras industrias, cada vez hay menos personas operando. ¿Qué es lo rico, digamos, de toda esta información que ustedes se lleven, o por lo menos lo que yo aspiro? Que puedan tener la concepción de entender un sistema de producción en cualquiera de esas etapas. O sea, uno que recién arranca y decir, miren, si yo me voy a una empresa en Alemania, lo último que hay en el mundo es así. O sea, que podamos entender cualquier tipo de sistema. Porque fíjense que, como les decía al principio, los conceptos son los mismos. Los temas que se trabajan son los mismos, pero ahora, a lo mejor en una pyme no sé, del interior de Santa Fe, la mano de obra es fundamental para la maquinaria. Y si nos vamos a una industria en Buenos Aires, a lo mejor no, porque ya es otra concepción. Y bueno, el sistema de producción, conceptualmente, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Eso es lo rico de nuestra profesión, de que podamos, digamos, no hay una regla, pero sí el concepto. O sea, podemos hablar de cualquier tema, pero después como que
ustedes van a ver cuando hablen esto con la organización que les toque, cómo se van a poder ir adaptando a lo que les estén contando, porque el concepto está nada más presente de distintas maneras, ¿sí? Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo empieza este sistema de producción? Con una planificación. Vieron que hoy yo les decía que el proceso de compras, cuando se dispara el insumo, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la fórmula? De que en este sistema de producción yo voy a producir algo. Ese algo tiene una fórmula, o sea, yo no lo hago a ojo, ¿sí? Voy a hacer una mesa. Y bueno, yo ya sé que tiene 4 patas, tiene 1 metro por 80 centímetros. No es que la hago como a mí me parece, no. Me mandaron a hacer una mesa, bueno, ya sé que son 4 patas de 1 metro por tanto de diámetro, la placa así. Todos esos insumos que yo consumo, ¿sí? Están planificados. Y juega, fíjense acá, qué importante cómo juega la producción con compras, totalmente, ¿sí? Entonces, cuando yo planifico la producción, y digo, bueno, a ver, este mes, ¿qué voy a vender? Voy a hacer una orden de producción, ¿sí? ¿Cómo planifico la producción? Con un montón de formas, ¿sí? Voy a programar esa producción en base a lo que vendí, en base a proyecciones que se hacen, ¿sí? Se estima por mes, por trimestre, de acá al año que viene, ¿sí? Se puede hacer una proyección de acuerdo a cada empresa como quiera. Después, por supuesto, que vamos a ir cruzando lo que se planificó con lo que efectivamente se produjo y después lo que se vendió, por supuesto, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos en cuenta el control de inventario, ¿eh? Acuérdense, yo voy a programar algo para producir y tengo que saber, che, pero después que lo termine de fabricar, ¿lo voy a poder guardar? Si es perecedero, ¿tengo las condiciones para guardarlo? ¿O voy a contratar un almacén de terceros? ¿O tengo un transporte y lo voy a llevar a el mayorista que lo va a vender? ¿Sí? Tengo que tener siempre presente el stock. ¿O me puedo quedar con inventario? ¿Eso se vence o no se vence? ¿Sí? Tiene un lote, tiene fecha de vencimiento, tiene un número de serie y yo tengo que informarlo a algún lado, o sea, no lo puedo tener almacenado 5 meses en el galpón. ¿Sí? Bueno, todas esas cuestiones van a ver que son términos que van a ir surgiendo cuando ustedes releven. Control de calidad, que ya, bueno, hablamos bastante. Si bien hablamos en la parte de compras, lo mismo sucede, así como yo inspecciono el producto, el insumo, perdón, que esté ingresando con el sistema de compras, también lo voy a hacer cuando termine el proceso de producción, ¿sí? Y relacionado a la orden de producción, está la documentación inherente al proceso, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que hacer una mesa, como les decía hoy, probablemente tenga un plano, ¿sí? Porque me van a tener que decir, o si tengo que hacer, no sé, un silo a medida, voy a necesitar un plano con especificaciones técnicas, ¿sí? Ahora, si yo tengo que, no sé, hacer un producto que la mayoría lo hace una máquina, lo único que yo hago es supervisar, no voy a tener una documentación inherente, porque ya está programada la máquina para que ponga determinada cantidad de cada insumo, ¿sí? Entonces, la documentación inherente es libre. Nunca, o sea, dependiendo del caso, me refiero, es flexible, ¿sí? Pero es importante porque fíjense que el sistema de producción, digamos, es por lo que vive y sobrevive la empresa, ¿sí? Es lo que vende, es lo que le da rédito. Entonces, toda la documentación importante para que ese producto sea correcto, la necesitamos acá, que esté presente en este sistema, ¿sí? Acá, el sistema de producción es súper variable porque, por ejemplo, el de compra o el de ventas son más o menos, tienen un lineamiento. Acá el de producción depende de lo que hace la organización, ¿sí? Por eso ven que les tiré conceptos como más sueltos, ¿sí? Porque no es lo mismo el que hace celulares, el que hace un chip, el que tiene una cadena hotelera, el que hace productos veterinarios, ¿sí? Digamos, es súper, súper amplio. Lo que sí van a tener es una orden de producción, van a tener documentos inherentes, van a hablar de stock, van a hablar de programar
esa producción, ¿sí? O sea, ¿con qué fundamento mando a producir algo? ¿Sí? ¿Qué es lo que viene ahora de ventas? ¿Sí? ¿Hasta acá producción vamos bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Alguien para sumar? Todo bien por ahora, profe. Bien. Entonces, fíjense, hilamos un poquito. Compras. Tengo necesidades de compra, se relacionaba con el de producción, porque son los insumos que, o sea, una parte son insumos que necesito para producir. Ahora, cuando yo les hablé de producción, les dije, tenemos que programar lo que vamos a producir, no lo hacemos, o sea, a ojímetro. O sea, ¿por qué voy a hacer 10 unidades y no 20 o no 5? Bueno, esas 10 que yo decido producir, que yo les decía que, digamos, hay técnicas y formas para establecerlo, en organizaciones medianas y grandes hay un área de planificación de la producción, ¿sí? Que habitualmente está conformada por los gerentes de diversas áreas porque cada uno tiene su necesidad. Entonces se van promediando las cuestiones de todos para llegar a un número. O sea, tienen una fórmula. Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto voy a vender? ¿Sí? Perdón, ¿cuánto voy a producir? Bueno, algo que tiene que ver ahí es cuánto estimo que voy a vender. ¿Sí? Entonces, el sistema de ventas, ¿cuál es su alcance? Desde que el cliente solicita el producto o servicio hasta que lo dispone de él. Entonces, fíjense que ahí, ese hasta que dispone de él, tiene que ver el sistema de producción. Porque puede ser que yo necesite fabricarlo o que lo tenga en stock. ¿Se acuerdan que en sistema de producción hablábamos del control de inventario? Porque una de mis funciones como producción es decir, puedo tener determinada cantidad en stock, ¿sí? Entonces, acá ya estamos entrelazando, fíjense, sistemas administrativos típicos entre compras, producción y ventas. Entre los tres se van relacionando. Ninguno podría funcionar solo, ¿sí? Porque si el de compras adquiere más o menos insumos que lo que necesita producción, o el de producción fabrica mucho más o mucho menos de lo que se va a vender, no funcionarían como organización, como un sistema entre toda la organización, ¿sí? Y bueno, y después, también agregando, el sistema de ventas se relaciona con la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque decimos que este sistema es desde que yo pido algo hasta que dispongo de él, ¿sí? Si yo hoy entro a una página a reservar un hotel para el fin de semana que viene, y no anda la página y recién la restauran el lunes, bueno, mi satisfacción del cliente va a ser mala, porque yo necesitaba disponer del servicio mañana, pasado, porque requería una reserva, ¿sí? Entonces, mi satisfacción del cliente está sumamente relacionado al proceso de ventas. Seguramente les pasó, a lo mejor ya lo dije porque es un ejemplo que suelo decir siempre, que uno cuando va a un negocio o va a adquirir, digamos, o hasta llama por teléfono, se da cuenta cuando, digamos, cuando lo atienden bien, uno dice, bueno, qué bien que me atendieron, quiero volver ahí. Quiero volver a ir a ese local porque realmente me atendió bien. No importa quién era, si era el dueño, lo que fuese, pero vieron que uno, este ejemplo muchas veces pasa, por ejemplo, cuando uno va a comer a un restaurante, el mozo, ¿cuánto tiene que ver en si vuelvo o no vuelvo? ¿Sí? Más allá de si le dejo propina o no le dejo propina, sino vuelvo o no vuelvo. ¿Sí? Y bueno, fíjense que es el sistema de ventas y está sumamente relacionado con la satisfacción del cliente. ¿Sí? O sea, son ejemplos cotidianos. Bueno, por ahí los que tienen, que eligieron de organización estos rubros, seguramente les va a surgir en el sistema de ventas. ¿Sí? La cervecería, o sea, los que eligieron. La satisfacción del cliente tiene mucho que ver con el sistema de ventas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? La ubicación de los clientes, ¿sí? Bueno, también se relaciona, están todos relacionados entre sí, pero por ejemplo, la ubicación de los clientes. Es un consumidor final que va a ir al local, o sea, no es lo mismo el restaurante, no es lo mismo si yo voy a comprar por internet, no es lo mismo que mi cliente es un mayorista y esté a 300 kilómetros de distancia, ¿sí? Entonces, esa ubicación de los clientes tiene mucho que ver en la definición de mi sistema de ventas, ¿sí? Tipo de cliente. ¿Es lo mismo negociar el precio de venta
con un mayorista que me va a comprar 10.000 unidades a con un consumidor final que me va a comprar 10? No, mi poder de negociación no es el mismo. Entonces eso tiene que ver en mi sistema de ventas. El lugar de la venta, como les decía anteriormente, esto con la pandemia, chicos, ¿cómo cambió este sistema de ventas? Que es lo que hablábamos en la primera clase también. Cómo el ambiente nos condiciona. Hoy por hoy, la mayoría de los sistemas de ventas está, digamos, acá está incluido la modalidad virtual, digital, Mercado Pago. Hoy si no tenés el Mercado Pago, te perdés un montón de ventas. Fíjense ahora lo que surgió de la billetera Santa Fe. ¿Cuántos locales incorporando billetera Santa Fe? Hay gente que va y compra, ¿sí? Bueno, todas esas cuestiones se definen acá, ¿sí? Por ejemplo, modalidades de pago. ¿Cuáles voy a aceptar? ¿Sí? Bueno, si es con esta modalidad, es otro precio, ¿sí? Todas esas cuestiones se definen conscientemente, digamos, son decisiones que se toman. Y lo mismo con el transporte, o sea, yo tengo que llevar mercadería. Por supuesto, si yo tengo un bar, esta parte de transporte, para el sistema de ventas no lo voy a tener en cuenta. A lo mejor en vez de transporte sería el mozo, quien va a llevar, digamos, desde la cocina, desde la producción hasta el consumidor final, ¿sí? Pero pensemos en una industria láctea que terminó de fabricar el arroz con leche y lo tiene que llevar al mayorista. Bueno, ¿cómo lo va a llevar? En un transporte propio, va a contratar una flota de camiones, tiene que tener determinadas condiciones, ¿sí? Todo eso hay que pensarlo desde el sistema de ventas. Los canales de distribución. O si vamos a hablar de servicios, bueno, ¿qué voy a vender? A través de internet, voy a tener una oficina abierta al público, ¿sí? Una línea, por ejemplo, ahora una muy habitual es si tiene WhatsApp corporativo o no, ¿sí? O es fijo o mandamos un correo. Bueno, todos esos canales de distribución de contacto con el cliente se definen en el sistema de ventas. ¿Por qué hago hincapié en se define? Porque acuérdense, sistemas administrativos, la palabra grande, decisiones, estrategia, ¿sí? Tiene que ver con las tareas diarias de la organización para cumplir la estrategia, para cumplir la misión de esa organización. Y hay que tomar decisiones con tal fin. Entonces, todas estas cuestiones se piensan, se diseñan, se planifican, se hacen con un objetivo, o debería. Entonces, hoy hablábamos de compras, ahora pensemos lo mismo, pero del otro sentido. Si ahora no tengo un proveedor, sino que tengo un cliente, o sea, la figura que actúa acá es el cliente. Entonces, ¿cómo ingresa, ¿sí? esa necesidad a mi empresa? A través de una nota de pedido. Ese es el documento, así como se acuerdan en compras, era la orden de compra. Acá en ventas voy a tener una nota de pedido. ¿Sí o sí tengo una nota de pedido? No. Digamos, no es un documento obligatorio. En algunos rubros aplica más que en otro, ¿sí? Pero es un elemento, sobre todo en la parte industrial, es un elemento que está generalmente presente. Entonces, la nota de pedido, ¿qué va a tener? Bueno, por supuesto el cliente que lo solicita, la cantidad, la fecha de necesidad, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo consumir de esa organización? Y ahí la empresa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un control de stock y de precios, ¿sí? Es decir, yo tengo disponibilidad actual, tengo stock para cubrir esa nota de pedido, ¿sí? ¿A qué precio? Al precio de ese stock, al precio de hoy, defino esa política. O sea, yo te lo voy a vender. El producto este yo lo hice hace 3 meses, pero ¿a qué precio te lo voy a vender? A ese, si lo tendría que fabricar hoy, a un intermedio, ¿sí? Entonces voy a definir una lista de precios para esas notas de pedido. Y volviendo a la filmina anterior, dependiendo del cliente. Si sos mayorista, voy a tener una lista de precios. Si sos minorista, voy a tener otra lista de precios. Si sos de una zona, si sos de Buenos Aires, te voy a vender un precio. Si sos de Tierra del Fuego, te voy a vender a otro porque tengo transporte, ¿sí? En otros rubros, por ejemplo, el que les digo, el del restaurante, no tiene tanta diferenciación. Yo voy a comer una pizza y la pago igual que todo el mundo. ¿Sí? No es que digo, ah, no, si sos con este atributo, te sale tanto y si no del otro, ¿sí? Después que vamos a tener
otro concepto presente en este sistema, el límite de crédito. ¿Qué es el límite de crédito? También está presente la palabra plazo de pago, por ejemplo. Es decir, yo a Corina le puedo vender hasta 1000, o sea, le puedo vender hasta 1000 pesos que me deba. Es un límite de crédito. Si Corina ya me debe 1000 pesos, no le puedo vender más. ¿Se entiende? O sea, yo ya le vendí a Corina, todavía no me pagó. Como yo había establecido que el límite de crédito eran 1000 pesos, listo, cuando me quiere volver a comprar, no puede. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que se hace es pedir una autorización para que me aumente ese límite de crédito. Lo mismo con el plazo de pago. El plazo de pago se suele hablar de días de la última factura que le vendí. O sea, yo te vendí hace 30 días y todavía no me pagaste. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, a Tomás lo aguanto 45 días que me deba. Si me debe más de 45 días, no le vendo. Ahora, la última factura fue de hace 15, listo, te vuelvo a vender. Ese es el plazo de pago. Entonces, ¿qué se suele hacer en los sistemas informáticos? ¿Vieron como yo hoy le hablaba de proveedores y productos? Yo digo, este producto se lo compra este proveedor, se lo compra este precio, ¿es crítico, no es crítico? Bueno, los clientes lo mismo. Yo digo, ¿con qué lista de precio le vendo? ¿Cuántos días banco que me deba? ¿Cuánta plata banco que me deba? Establezco todos esos parámetros, entonces cuando yo le voy a vender, el sistema me da toda esa alerta. Si no tengo un sistema informático, y bueno, lo debo tener anotado probablemente en algún cuaderno y tendré que hacer ese control manual para saber ese límite de crédito o plazo de pago. Volvemos que hay sectores que aplica y hay otros que no. ¿Sí? Una vez que está la nota de pedido, sé que tengo stock o lo tuve que mandar a producir. O sea, fíjense que acá si yo no tengo stock, generé la orden de producción, que era la entrada del sistema de producción. ¿Sí? Ya establecí el precio al que le voy a facturar. Sé si tiene límite de crédito, plazo de pago, todo eso está listo. Preparo el pedido y lo despacho. ¿Sí? ¿Qué es despachar mercadería? Es dejar la lista de la planta, dejar la lista afuera, ¿sí? Y establecer si yo se la voy a llevar al cliente o si la va a venir a retirar. Entonces yo ya determino, digo, te la entrego con un transporte propio, tercero, te lo llevo con una guía de despacho o lo venís a buscar, ¿sí? Vieron que hay lugares que uno va a comprar y, por ejemplo, vamos al caso de Musimundo. Vos vas con la factura, pagás y después ¿qué haces? Te dan el comprobante firmado, sellado y te vas al lado de una oficinita de despacho y te dan ahí la mercadería, ¿sí? Ese es un tipo de despacho. Ahora, a lo mejor vos te compraste una heladera y no te la vas a llevar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese despacho llega a la dirección que vos brindes. Todas esas cuestiones están determinadas. O sea, deben tener una cantidad de productos que dicen esto se entrega en el local y todos estos se entregan a domicilio. Se definen esas cuestiones, ¿sí? Y hay otras industrias, otros rubros donde siempre se entrega a domicilio, ¿sí? Y hay otras en donde siempre el consumidor final es el que va a buscar. Si yo tengo que, vamos a hablar de la leche, el consumidor final va al súper y lo compra. Ahora, para esa industria láctea, ¿dónde termina su sistema de ventas? Cuando lleva al mayorista. Ahí terminó. Después lo que hizo el mayorista, bueno, es el sistema de ventas del mayorista. ¿Sí? Y termina con la facturación. Acá quiero volver a hacer el mismo paréntesis que hice en compras. Acá tenemos lo mismo. Tenemos la factura y el remito. ¿Se acuerdan que hoy yo les decía, el remito me baja el stock? Perdón, el remito me sube el stock en compras cuando yo recibo la mercadería. Acá es lo mismo. Yo puedo facturarte, te digo, tomá, pagame y te lo llevo mañana. Te puedo decir, te lo llevo y me lo pagás dentro de 15 días, ¿sí? O te puedo decir, tomá, llévatelo y págamelo. Están de nuevo presentes las tres situaciones, ¿sí? Es decir, una factura con remito, una factura pendiente de entrega, o sea, ya lo cobré yo como empresa, ya me lo pagaron, pero no lo entregué. O puede ser al revés, puede ser un remito pendiente de facturar. O sea, yo ya no tengo más ese stock, pero todavía no lo cobré. Entonces acá volvemos a analizar las tres situaciones. Es importante, o sea, en mi sistema de ventas, ¿yo cómo hago? La mayoría de las organizaciones, de las empresas, utilizan los tres sistemas,
¿sí? Una variante de las 3 situaciones. Pero, por ahí hablando más del rubro industrial, si yo vuelvo a hablar de un restaurante, ¿sí? Y no, o sea, no puedo comer y venir y pagarte mañana. O sea, ocurre en el mismo momento. Pero ahora, si yo voy a comprar un vuelo, ¿sí? En una página de internet y primero pago y capaz que vuelo el año que viene. Pero eso, si hablamos del lado de la página que me ofrece el servicio, ¿sí? Ellos ya tienen el ingreso, ya tienen la factura cancelada, pero todavía el hotel no se consumió. Si es como que todavía no lo hubiesen entregado. Entonces es súper importante ir identificando esas situaciones, de qué forma yo cierro mi sistema de ventas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguieron? ¿Eh? ¿Algo para Sí, profe. aclarar? ¿Para acotar? Bueno, y ahora queda uno más genérico. Vamos a hablar de... Vamos a llegar bien. O sea, hasta acá vimos compras, producción y ventas, como una estructura así genérica. Ahora vamos a hablar un poco de administración de personal, que es más un sistema de apoyo. O sea, los 3 que hablamos hasta ahora son sistemas fuertes dentro de una organización. El de producción, por supuesto que es importante, ¿sí? Y el de compras y el de venta está, como les dije, sumamente relacionado. O sea, dependen los 3 y conviven los 3 continuamente. Ninguno puede funcionar independientemente. Y acá está el sistema de administración del personal, digamos que cruza todos los sistemas, si es de apoyo. ¿Por qué? Porque fíjense el último ítem, administra un recurso, que es el personal, que es necesario para el funcionamiento de todos los otros sistemas, ¿sí? Entonces, el sistema de administración del personal va a administrar el personal de compra, el personal de ventas, el personal de producción, el personal de cobro, ¿sí? Por eso digo que atraviesa a todos los otros sistemas, ¿sí? ¿Y qué es lo que, o sea, su alcance cuál es? Comprende todas las actividades necesarias para satisfacer las necesidades en materia de recursos humanos, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuáles pueden ser esas necesidades de recursos humanos? Algunas de las más usuales son estas. El reclutamiento, o sea, el reclutamiento es cuando uno tiene abierta, o sea, tiene disponible, tiene una vacante en un puesto y necesita currículum para empezar a entrevistar. Ese es el reclutamiento, ¿sí? Se abrió una vacante para un responsable de administración. Con este perfil de puesto, qué es lo que estoy buscando, que sepa algún idioma, esta profesión, que radique en algún lado, bueno, todas esas cuestiones del reclutamiento. Después la selección, los entrevisté y digo, bueno, por tal y tal motivo me quedo con este aspirante. Una vez que ingresa, la inducción, ¿sí? Y acá entra, por ejemplo, lo que hablábamos de cursograma, diagrama de interdependencia sectorial. Acá en la inducción voy y le digo, mira, para tu responsabilidad, digamos, tu puesto, son estos procedimientos los que tenés que tener en cuenta y le presento los diagramas. Administración de legajos, ¿sí? Cuando falte todas las novedades, la voy a administrar los legajos, las sanciones, ¿sí? Cuando se enferme, cuando le pongan la vacuna del COVID o no, y yo tenga que saber qué personal tiene COVID, bueno, administración de legajos, ¿sí? Liquidación de sueldos, liquidación de haberes. Y después vamos a tener evaluación de desempeño. ¿Se acuerdan que yo les dije, para reclutar, yo tuve un perfil de puesto? Yo dije, estoy buscando personas para hacer esto, con estas características, estas condiciones. Bueno, después de un tiempo X que determine cada organización, voy a evaluar. Voy a decir, Corina, ¿está de acuerdo al perfil del puesto que desempeña? ¿Sí? Hay miles de formas de evaluar que, bueno, no vienen al caso. Y voy a decir si está apto o no, va bien o no. Si no va bien, voy a usar la herramienta de abajo, capacitación y entrenamiento. Entonces voy a decir, como todos estos perfiles no están de acuerdo a lo que yo espero, voy a entrenarlos y capacitarlos. O puedo gestionar una capacitación y un entrenamiento para mejorar
alguna cuestión, no porque esté mal, sino para decir, bueno, por ejemplo, a todos ahora les vamos a dar una capacitación del uso de Zoom, porque ahora todas las relaciones con los clientes son por Zoom. Entonces, bueno, nos vamos a capacitar, ¿sí? Entonces, este sistema de administración del personal, fíjense, todas las cuestiones que abarca. Como les decía hoy, atraviesa todos los otros sistemas porque tiene en cuenta el reclutamiento de cualquier sector. El de compras necesita, no sé, un responsable de compras, un asistente de compras, bueno, entra por acá, va al sistema de administración del personal. Después, el de producción, se compraron una máquina nueva que tiene muchos problemas de inseguridad porque es alta, lo que fuese, necesitan una capacitación para el uso, ¿sí? Entonces van a ir al área de administración del personal y van a decir, a raíz de la compra de esta maquinaria necesitamos una capacitación, ¿sí? La liquidación de haberes está presente todo el mes para todas las áreas. Y así todas las cuestiones van surgiendo, algunas son permanentes, como les digo, liquidación de haberes, y otras van surgiendo a partir de necesidades. El reclutamiento, la selección no es constante, ¿sí? Bien. Y ahora, el último que vamos a ver, que está formado por dos, le vamos a decir sistema financiero y lo vamos a dividir en cobros y pagos. Fíjense que el alcance del sistema financiero, ¿cuál es? Es administrar el capital, ¿sí? Que puede venir de accionistas, o sea, personas que están invirtiendo dinero en mi organización, o consiste en administrar el flujo que se va generando en mi organización, que se da por las ventas y los pagos, ¿sí? Perdón, por la cobranza y los pagos, mejor dicho. O sea, lo que quiere decir es administrar el flujo de fondos. Esos fondos pueden venir por la operatoria propia de la organización o pueden venir por capital de accionistas, o sea, de terceros que están aportando a la organización y yo los tengo que administrar, ¿sí? Entonces, fíjense, conceptos acá importantes. Cobranzas y pagos, ingresos y egresos, que ahora los vamos a ver más abajo. Inversión, financiamiento. ¿Sí? En financiamiento, algo muy común en las organizaciones, créditos bancarios. ¿Sí? ¿Cuántos créditos tiene mi organización? ¿Tomo créditos o no tomo créditos? ¿Sí? Para comprar una maquinaria, tomo un crédito. El gobierno, por ejemplo, hay muchas líneas crediticias que el gobierno va lanzando para compras puntuales. Yo digo, voy a comprar un bien de uso mayor a tanto dinero. Bueno, hay una línea que se adapta para eso, pensado puntualmente para industrias y para fomentar el sector. Entonces, muchas organizaciones van tomando esos instrumentos para capitalizarse. Entonces, mi sistema financiero, eso tiene que estar determinado. El responsable del área de finanzas tiene que saber cuántos créditos tiene la empresa, cuál es el compromiso de pago, ¿sí? Tasas de interés, capital que se debe, o mirándolo del otro lado, ¿qué líneas puede tomar? O sea, estar activo con las últimas actualizaciones para saber qué le conviene y dónde involucrarse. Entonces, si hablamos de cobranza y pagos, ¿sí? Los conceptos. ¿La cobranza qué son? ¿Se acuerda que hoy hablábamos del sistema de ventas? O sea, terminaba cuando yo le entregaba al cliente. Bueno, la cobranza es todo lo que yo necesito hacer para que se cancele, fíjense, los créditos otorgados por los bienes y servicios que yo produje y que yo entregué. Y entonces acuérdense acá, la cobranza puede ser en el mismo momento de la venta, o sea, en el mismo momento en que yo entregué los bienes y servicios, puede ser anterior o puede ser posterior. Y eso es muy importante saberlo, ¿sí? Porque indudablemente va a cambiar el flujo de mi organización. Y los pagos es en el sentido opuesto. Son todas las actividades que yo necesito hacer para cancelar las obligaciones de compra, ¿sí? Fíjense, recursos materiales, en este caso para la producción, pero en sí pueden ser para el funcionamiento. Acuérdense del ejemplo de la resma que yo les di al principio, ¿sí? Entonces acá, como complemento del sistema de compras y de ventas, entra el sistema de pagos y de cobranzas. Es decir, todo lo que yo compré lo voy a tener que abonar
y todo lo que yo vendí lo voy a tener que cobrar. Esas dos actividades van a formar mi sistema financiero, ¿sí? Entonces, ya para terminar, el sistema de cobros, ¿qué documentos voy a tener y qué conceptos van a ser? Facturas o documentos en situación de cobro. ¿Por qué esta palabra de situación de cobro? Porque si yo decido cobrar a los 30 días que entregué la mercadería, ¿sí? Posiblemente yo a los 15 días tengo un montón de facturas, pero todavía no están en situación de cobro, sino que yo las voy monitoreando y sé, digo, mira, dentro de 15 días me van a entrar 1 millón de pesos, pero todavía no lo tengo disponible, no está en situación de cobro. Pero las organizaciones van monitoreando y tienen un flujo de fondos, saben en qué rango de tiempo va a ingresar dinero, ¿sí? O distintos documentos, pueden ser cheques, transferencias y cheques, distintas modalidades, ¿sí? Entonces, volvemos, si tenemos un sistema informático, esto se va a ir haciendo automáticamente. ¿Cómo? Yo vendí, ¿sí? Vendí en cuenta corriente, porque hagamos de cuenta que la situación de cobro es a futuro. Vendo, yo puedo vender al contado, o sea, en el momento que hice la factura, hice el remito y me ingresaron valores. Me pueden pagar con tarjeta de crédito, con cheques, con transferencia, con efectivo. Es una venta al contado, o sea, en el mismo momento que yo facturé, me dieron los valores a cambio, ¿sí? O puedo haber vendido cuenta corriente, es decir, la situación de cobro va a ser posterior a la entrega o sea, la facturación, va a ser posterior a la cobranza. Entonces, el sistema automáticamente me va a determinar qué facturas tengo en cuenta corriente. Esa cuenta corriente tiene una fecha de vencimiento, o sea, yo te vendí a 15 días. Entonces, si yo facturé hoy, de acá a 15 días va a ser la fecha de vencimiento y el sistema me va a avisar que me van a ingresar los 1.000 pesos que te vendí hoy dentro de 15 días, ¿sí? Después veo cómo me los vas a cancelar. Y así, automáticamente, no es lo mismo, pensemos, una organización que vende 10 facturas por día, entonces a lo mejor, ¿vieron cuando ustedes van a comprar un local y después, mientras van cobrando, van anotando al lado en una planillita en T, va 1.000, tarjeta la anotan en otra planillita, y bueno, pero cuando esa venta sea masiva y tenga 1.000 cajeras, bueno, 1.000 es mucho, tenga 5 cajeras, ¿sí? No van a poder llevar más ese sistema. Entonces ahí entra, por ejemplo, un sistema informático. Y automáticamente yo cada vez que vendo, digo, ¿te vendo en cuenta corriente? Con condición de venta a 30 días, listo, elijo 30 días y automáticamente en otra pantalla ya veo ese importe que me va a entrar en 30 días, ¿sí? Entonces, volviendo a ese ejemplo de la planillita, ese es un sistema de cobros definido en la organización. O sea, alguien fue y le dijo cuando esa persona entró, o si es el dueño el que atiende, pensó y dijo, yo lo voy a anotar acá, en este cuaderno, voy a agarrar una hoja por día y voy a anotar. Y voy a poner arriba, hoy es 13 del 9 y vendí así. O sea, está definido por un motivo, ¿sí? De igual manera, a la empresa que tiene 20 sucursales y usa el mejor sistema informático para registrar sus ventas, ¿sí? O sea, está definido. Y fíjense qué distintos que son, uno en cada extremo, pero los dos son sistemas de cobro de una organización, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la capacidad de entenderlos, interpretarlos y ver si se puede mejorar, ¿sí? Una vez que yo identifico esas facturas o documentos de situación de cobro, voy a gestionar el cobro. O sea, llega la fecha de vencimiento y voy a tener que decir, bueno, pagame. Y determino, le digo el día anterior, le digo, estimado cliente, el día de mañana le va a vencer la factura 1.45 de 1.000 pesos. ¿Sí? Determino todo eso. ¿Cómo voy a gestionar el cobro? Por supuesto que después voy a tener que pedir una rendición de esa cobranza y registrarla contablemente para que, ¿se acuerdan que anteriormente veíamos que tanto el sistema de compras y el de ventas tienen injerencia en la parte contable? Entonces, ese es el registro, ¿sí? Esa rendición de la cobranza. Yo, por ejemplo, soy un club, liquidé la cuota el primero, pero vence el 10. Bueno, yo a partir del día 8 tengo un vendedor, un cobrador, perdón, en la calle que va casa por casa a cobrar la cuota.
Ese vendedor el día 11, cuando terminó de cobrar, viene y me trae, ¿sí?, los 10.000 cuponcitos que cobró con toda la plata. Esa rendición de la cobranza es eso, ¿sí? Pero a lo mejor yo no tengo ese cobrador en la calle. No soy un club, soy una, no sé, soy otra empresa, ¿sí? Vendo, no sé, vendo consumidor final y me pagan por transferencia. Y vieron que es muy habitual, bueno, después de realizar la transferencia, mandame la captura de pantalla para yo poder registrarla. Esa es la rendición de la cobranza, ¿sí? Dependiendo de la modalidad de cobro que yo use, es como después voy a ir definiendo esa rendición, ¿sí? Y lo mismo si hablamos del otro lado con el sistema de pagos, ¿sí? Primero voy a recibir la factura del proveedor. Recuerden, puede ser junto con la mercadería o no, puede ser antes o después. Cuando reciba la factura de compra, la voy a controlar con la orden de compra. O sea, yo te dije que te iba a comprar 10 unidades. Bueno, con la orden de recepción dije, sí, me mandaste las 10 unidades y están 8 bien y 2 te las devolví. Ahora con la factura digo, no, no te voy a pagar las 10. Si hay 2 que no me las trajiste de vuelta, te voy a pagar 8. Entonces fíjense que acá surge una situación, no lo dije y pasa lo mismo en la cobranza. Yo voy a cobrar todo, voy a pagar todo o parcial. Entonces yo te vendí 1.000 pesos y yo ahora que estoy cobrando estos 1.000 pesos más 200 que me debías de antes o me vas a pagar 800. O sea, empiezan, fíjense, a ver un montón de situaciones intermedias. O sea, no es tanto blanco o negro. Esto de los pagos, como les digo, sí, yo te pedí 10, vos me trajiste las 10, pero 2 te las devolví. Te voy a pagar 8. Hay 2 que te las voy a pagar cuando me vuelvas a mandar el remito que falta, ¿sí? Por eso es importante acá el control con la orden de recepción. Por supuesto que voy a registrar la deuda, o sea, voy a tener una cuenta corriente. Voy a llevar la cuenta corriente de mis clientes y de mis proveedores. ¿Cómo? Volvemos. Sistema informático o libretita o un Excel. Miles de situaciones y cada organización lo plantea de la mejor manera que pueda, con los recursos que tiene, ¿sí? Pero seguro tiene un registro de la deuda. O sea, ninguna organización va a decir, no, yo no sé cuánto le debo al proveedor. O no, yo no sé cuánto me deben. De alguna manera lo deben saber. Algunas organizaciones tienen un proceso de autorización de pagos, ¿sí? Entonces, entra la factura y esa factura, una vez que se controló y demás, no es que se paga automáticamente. O sea, hay alguien que dice, sí, a Karen pagale, ¿sí? O no, a Karen no le pagues. Entonces, ese proceso de autorización de compra se define. Algunas empresas lo dicen, bueno, de acuerdo a la cuenta contable del comprobante, por ejemplo, si es bienes de uso, la va a autorizar Karen. Si es materiales, la va a autorizar Ezequiel. Si es menor a 1.000 pesos, se autoriza sola. Nadie la tiene que autorizar, se paga sí o sí. Hay muchos procesos de autorización que se van gestionando. Y otras organizaciones, no importa eso. Entonces dicen, entró la factura, la pago. Controla que esté bien y la pago, ¿sí? Por supuesto, ustedes entenderán, a medida que van creciendo las organizaciones, son estos controles los que empiezan a surgir, ¿sí? Y después, al igual que la cobranza, se registra ese pago. ¿Para qué? Para que la cuenta corriente quede al día. Entonces, una vez que yo pagué, voy a registrar el pago, cancelé esa factura y los medios de pago que utilicé, ¿sí? Hasta acá hicimos un súper repaso rapidísimo de sistemas. Cosas a tener en cuenta que se relacionan en todos. Como les dije, muchas veces la parte de sistemas informáticos, la profesionalización de la organización va a definir la forma en que se hace cada sistema, pero les aseguro que todas las organizaciones tienen estos sistemas, ¿sí? Y otra cosa importante es que también a medida que las organizaciones crecen y mutan, se hace más necesario, y está mucho también en el apunte, el tema de dividir las responsabilidades y los responsables. Por ejemplo, la persona que va a controlar y a recibir la orden de recepción, ¿sí?, a recibir esa mercadería, no es la misma que la que va a pagar, ¿sí? En cambio, a lo mejor en una empresa que está en funcionamiento y es más chica, sí, la misma persona la que hace la orden de compra después recibe y después la que hace el pago.
Y en muchas otras organizaciones se van a encontrar que la persona que paga ni siquiera sabe lo que, o sea, dice tornillo doble, no sé, 8 milímetros y no sabe ni lo que es, no lo vio, no sabe qué es el insumo, lo está pagando, ¿sí? Como a su vez la persona que lo está recibiendo en el depósito no tiene idea si sale 1 peso o si sale 100. Entonces, a medida que las empresas van cambiando, las responsabilidades y los responsables se van distanciando, ¿sí? Bueno, los escucho, dudas, comentarios, ejemplos que se le hayan ocurrido, hablé bastante. O algo que no se haya entendido. Profe, me quedó una duda en el sistema de producción. Sí. Me perdí con a qué se refería con flexibilidad y confiabilidad en el sistema de producción. Bien. Flexibilidad. ¿Qué tiene que ver la flexibilidad? Es que un sistema, vieron que yo les hablaba que se programa y se planifica, siempre tiene que ser flexible. O sea, como toda planificación no puede ser, digamos, estructurada. Siempre tengo que tener un plan B. Por ejemplo, se rompió la máquina, ¿qué hago? O faltó un operario, ¿qué hago? Esa flexibilidad tiene que estar presente. Muchas veces se planifica también esta flexibilidad, es decir, yo ya tengo previsto que si se rompe la máquina A, puedo usar la B o no, si se rompe la A, paro la línea de producción. O si falta un operario, ya sé a quién llamar, si directamente sé cómo reemplazar. O puede ser que no, que en el imprevisto vos lo tengas que resolver, ¿sí? Entonces a eso se refiere con flexibilidad. Y confiabilidad es bastante ambiguo, pero lo que se refiere es, digamos, que vos el sistema que diseñes y que planifiques tiene que ser confiable en el sentido de que vos los parámetros que utilizaste para diseñarlo tengan un fundamento. O sea, yo voy a producir 10 y todos tenemos que estar de acuerdo en que esas 10 son las unidades confiables que me van a servir para cumplir mi objetivo. ¿Sí? No es que yo diga, no estoy produciendo 10, pero no sé, porque me mandó Corina, porque no tengo ni idea. ¿Sí? En eso se refiere. El de confiabilidad, digamos, es importante, pero es más que nada subjetivo. Pero el de flexibilidad sí es muy importante. Hoy creo que en lo salté no lo dije, pero en ese sentido de los imprevistos es muy importante. O vamos a un caso de un servicio al call center. Yo tengo 20 personas que atienden. Me faltaron 3. Bueno, ¿qué hago? Digamos, probablemente, obviamente, el margen de llamadas que puedo atender va a ser mucho menor, va a ser mayor la cola de espera, van a ser mayores los reclamos. Bueno, ¿cómo lo soluciono? Esto pasó mucho, ahora pasa todavía con el tema del COVID. O sea, hoy vinieron a trabajar 10. Mañana me levanto y tengo 3 aislados. ¿Y qué hago? Digamos, que ya tengo que tener establecido un protocolo. Si los tengo que aislar, si no los tengo que aislar, si los reemplazo o no los reemplazo. Esto con la pandemia pasó mucho. Y hay sistemas de producción más flexibles que otros. Algunos son más fáciles, estos imprevistos, tenerlos planeados, y otros realmente se supera. ¿Alguien más? O los profes si quieren agregar algo, los chicos. Todo bien, profe, se entiende muy bien. Buenísimo. ¿Quiere repetirlo todo por las dudas? No, no, no está. No era una de mis ideas. Cuando ustedes hagan la parte del trabajo práctico, ojalá muchos de estos conceptos les suene, digamos, cuando charlen y ustedes puedan tener la base. Esa es la idea de esta clase, que ustedes cuando se sienten con el responsable de compras, o sea, todos los sistemas tienen terminología, tienen conceptos que son básicos de ese sector. Entonces, la idea de esta clase es que ustedes cuando conversen de eso, tengan una base y estén ubicados, ¿sí? Más allá que cada uno de estos sistemas da para hablar un montón, pero la idea es que ustedes tengan un pantallazo. Y seguramente van a poder conversar y entenderlo. Sí, eso está bueno, o sea, ir de a poco identificando, así la organización sea no tan
que es Maduro, por ejemplo, identificando cada sistema o las personas que son responsables de cada proceso o procedimiento. Claro, está bueno eso. También pasa mucho que o sea, a lo mejor a ustedes les parece obvio ahora, pero muchas veces cuando empiezan a hablar proveedor, cliente, orden de compra, factura, remito, todos esos comprobantes y esas situaciones están en todas las organizaciones y a veces si uno no sabe, se empieza a mezclar y dice, pero la factura no te ha pedido condición de venta, lista de precios, ¿de qué estamos hablando? Entonces son conceptos que está bueno tenerlos frescos, que ustedes los conozcan. Esta parte es nueva en la asignatura y nosotros decidimos incorporarla porque creemos que es fundamental. Después, más allá del trabajo y de la asignatura, después donde ustedes trabajen, son conceptos, a lo mejor ustedes nunca están en un área de compras, pero que alguien venga y te diga, che, yo hice la orden de compra, o mira, ese es el proveedor, y que ustedes entiendan dónde están parados, ¿sí? Son conceptos que se repiten en todas las organizaciones, y no son tan comunes que se conozcan. Hola, buenas tardes, buenas noches. Cori, no, Bueno. sumado a lo que vos estabas diciendo, para agregar un comentario nomás, además Sí. de esto de la finalidad de la asignatura, por eso también es mucho más provechoso, lo que decíamos a comienzo del cuatrimestre cuando presentábamos la cátedra, promocionar la asignatura, porque imagínense para ustedes tener que rendir conceptualmente todos estos sistemas y ponerse a recitar todos estos sistemas. Sí, lo pueden estudiar, memorizar y repetir, o comprender y repetir, pero es muchísimo más provechoso para ustedes decir, bueno, en la teoría me explican de qué se trata un proceso de compras, de qué se trata un sistema de producción, esto es lo que dice la teoría, bien, ¿cómo se da en esta organización que estamos relevando? A su vez, aquellos que están trabajando también los pueden empezar a mirar en la organización que se desempeñan o que están trabajando, a modo como para este ejercicio mental, ir a una práctica constante. Pero es mucho más productivo para ustedes como hoy estudiantes, pero en definitiva en el futuro como profesionales, de hacer el relevamiento de estos sistemas, poder observarlos, analizarlos y el día de mañana hacer propuestas de mejora y demás de estos sistemas. Eso creemos que es mucho más interesante que, fíjense que hasta la misma profe les decía, hoy va a ser presentación de toda la parte teórica de estos sistemas, pero la idea es que ustedes tengan estas herramientas e ir y relevar cómo se da cada uno de estos sistemas, o pueden contarnos después en la organización, en las empresas que están trabajando, en el trabajo de campo, digo, de decir, bueno, se utiliza, como les explicaba, en esta empresa se utiliza algún sistema, se llevan planillas Excel, se lleva algo más rudimentario, algo más sofisticado, se desarrolló un software a medida, ¿no? ¿Cómo lo van desarrollando? ¿Cómo son desde que tienen la necesidad de compra hasta que los reciben? En fin, y toda la batería de opciones que les fue contando Corina según el rubro en el que se desempeña en cada organización. Pero bueno, eso es la idea de la asignatura, digamos. Eso quería agregar nomás, Corina. Buenísimo. Sí, tal cual. Bueno, chicos, ¿alguien que quiera contar algo más o algún ejemplo, algo que se les haya ocurrido? Digamos, con esta clase de hoy damos por terminada la unidad 2. Es decir, vimos cómo definir y qué son, digamos, los sistemas administrativos, cómo representarlos gráficamente y ejemplos puntuales de sistemas típicos, ¿sí? Con el trabajo práctico ustedes esto lo van a absorber un montón porque van a poder bajar a la realidad y decir, bueno, el sistema de compra en esta empresa es así. Probablemente, ojalá alguno tenga algún cursograma o algo para que lo puedan llegar a entender y bueno, y si no, van a terminar ustedes, pero con esto damos por cerrado toda la parte conceptual de sistemas administrativos. Así que ya después siguen con otras áreas. Bueno, algo, chicos, algo que me quieran sumar, dudas. Bueno, igual si después les surge cuando estudian o leen, me pueden escribir un correo, pero por ahí si querían sumar algo ahora con todos. De mi parte, por ahora no, profe. Bárbaro.
Alguno de los profes tomó asistencia, si no tomo ahora. Abro y tomo. Ay, no, perdón, no tomé No, yo. no. No importa. Si hago una captura, si no, así no demoro y... Espera. A ver. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Ajá. Un minuto. Genial. Listo. Bárbaro. Bueno, chicos, entonces si nadie tiene ningún comentario, nos vemos la próxima y como les digo, cualquier duda, tienen mi mail, así que me pueden contactar por ahí. Bueno, gracias por su tiempo y por escucharme. Nos Gracias, vemos la profe. próxima. Chao, Gracias, chao, hasta profe. luego. Profe.